Unas gracias por estar en este día, jueves 2 de julio del 2020, conectados, terminando esa 14ª semana en nuestro programa. Donde estés, donde te hayas quedado, no dejes de vernos semana que entra también con otro programa elocuente como esta semana con nuestros 3 ponentes. Semana que entra, el martes tendremos para empezar una plática de cómo montar mi venta y mi e-commerce, mi sitio de venta en línea para los doctores interesados. Siempre ha sido un servicio adicional a tu paciente. Lo hemos visto ahorita más que nunca. Tendremos al maestro, doctor Rodrigo Roldán, de el servicio justamente de investigación y de dermatoscopio, ahí con focal de la UNAM. Rodrigo Roldán con nosotros el jueves para hablar de un tema muy querido por nuestra ponente del día de hoy, cáncer de piel, jueves a la 1. Y terminaremos el viernes también con justamente enfocarnos con un dermatólogo sobre el ácido acelaico, que es también parte de las fórmulas magistrales, pero nada más todo lo que quisiste saber sobre ácido acelaico con el doctor Humberto Yaidar, dermatólogo. Así que tendremos la 15ª semana muy llena la semana que entra. Pasamos, por favor, a los anuncios parroquiales de siempre, recibiéndote aquí. No dejes de descargar tus diplomas a partir de hoy por la noche. No dejes de vernos en la repetición en el canal de YouTube, canal oficial Auvernia Oficial, al igual que, como siempre, seguirnos en redes con el hashtag Quédate en Casa con Auvernia, o ahorita, regresa a tu consultorio con Auvernia. Hablando de e-commerce, hay para ti con código paciente un e-commerce a tu alcance, a tu disposición, para que tus pacientes puedan tener acceso a más de 600 productos sin costo entregados en su domicilio o en su trabajo para los que han regresado. Caliana.com.mx, pídenos informaciones si te interesa. Y porque es importante capacitarnos como el día de hoy, si quieres, sobre Filorga y SBR, nada más para ti, tu gente, tu staff, en tu clínica a distancia, sin tomar riesgos, que te ayudemos a ahondar más sobre algunos productos o sencillamente repasar la línea SBR o Filorga y sus productos, fichas técnicas y cómo revisar rutinas, contáctanos. Lisbeth, nuestra gerente de capacitación, estará feliz de poder organizar y planear una capacitación personalizada. Sin más esperar, me da un enorme gusto recibir, después de mucho tiempo de haber levantado la mano y dicho, yo también puedo y sé, y es una gran amiga, la queremos y la quisimos reservar para un tema donde hay muy pocos especialistas, desafortunadamente ya en México. La doctora Silvia Mora es, como lo saben muchos, dermatóloga, la conocen como speaker de muchas marcas, también de dermatología cosmética. No obstante, al haber egresado del Hospital Ladislao Pascua, le ha hecho de la dermatología clínica, la dermatología cosmética muy integral, hasta la dermato-oncología y la cirugía dermatológica. También, obviamente, heredera del doctor Arenas, como muchas de sus compañeras, en micología, y hoy tiene un tema que no es justamente ni de rellenos ni de toxina, donde es experta y speaker para otras marcas, pero sobre todo es conocedora de el ABC, lo llamamos, de la dermatología clínica y cosmética, porque roza los dos mundos, que son las famosas fórmulas magistrales. Silvia Mora la pueden seguir en su sitio web, silviamora.com, y en Docsilmor en Instagram, siempre con comentarios y publicaciones atinadas para tu doctor o tus pacientes. Gracias, Silvia, por estar en nuestro programa. Gracias por aceptar ese reto de abordar el tema de la Biblia de las formulaciones magistrales en 45 minutos en esa primera tanda. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, Silvia? Gracias por la invitación, gracias por tu presentación. Y bueno, hoy vamos a platicar de fórmulas magistrales. Me parece que las fórmulas magistrales, sobre todo los dermatólogos, es una parte fundamental. México tiene una gran historia desde los pueblos mesoamericanos en fórmulas magistrales, y tenemos una gran herencia española después de la colonización y esta estructura de hacer las boticas y el boticario y después el farmacéutico y muy recientemente ya el químico farmacéutico. Pero ¿cómo vemos las fórmulas magistrales de forma legal? En México así se encuentra organizado el tema. Se considera una preparación. Doctora, perdón que te interrumpa, todavía no se ve tu presentación. No me digas, gracias por eso. Me salgo.
Disculpa. Ahí estoy. Ahí estoy bien. Perfecta. Muchas gracias. Discúlpenme, y miren que lo ensayé. Bueno, perdón. En México tenemos esta definición legal de fórmulas magistrales. Se encuentra en un campo de aplicación muy especializado que se enfoca en cubrir necesidades médicas de pacientes muy específicos que no pueden ser satisfechas por los medicamentos producidos en masa. Una de las ventajas es que nos permite acceder a medicamentos que la industria no produce o que ha sacado del mercado o que se encuentra carente de abasto. En México, la dermatología sin duda es la especialidad médica que más la usa. Tenemos una gran gama de oferta comercial en el ámbito dermatológico que no necesariamente va a brindar a todos los pacientes que tenemos satisfactores. Pero ¿qué es una fórmula magistral? Es una fórmula prescrita que debe incluir un vehículo, esto es fundamental, que el farmacéutico va a elaborar en todo un arte y cumpliendo las instrucciones dictadas por un médico. De ahí la importancia de poder conocer cada uno de los elementos que nosotros vamos a anotar en ella y poder conseguir una acción terapéutica individualizada. Pero ¿quiénes intervienen en este proceso? Inicialmente boticarios, que era como se llamaba en la época postcolonial, giraron, se fueron organizando, se volvieron farmacéuticos que acapararon totalmente la industria de la prescripción en el país. Y eso tiene relativamente poco que se pudo legislar. En los años 70 finalmente queda establecido que para que alguien pudiera hacer una formulación necesitaba un título profesional. Asómbrense, efectivamente. Hasta antes de ese tiempo solamente se necesitaban 10 años de haber trabajado en una botica, en una farmacia, para poder considerarse un farmacéutico. Pero no se necesitaba un título. Quienes fueron los primeros en poder legislar esto fue el Estado de Puebla y la Ciudad de México muchos años después. Este cambio hizo que virara y entonces viéramos la necesidad de que los farmacéuticos estudiaran, tuvieran un título y pasaron a ser químicos y después químicos farmacéuticos. En este proceso entramos los médicos como prescriptores que debemos tener el conocimiento de las fórmulas para poder prescribirlos y que en conjunto tenemos una responsabilidad para poder hacer llegar al paciente lo que necesita. La industria ha creado un criterio general de padecimiento, es decir, hay padecimientos, no hay pacientes, no es personalizado y nos ofrece un esquema muy concreto. Y entonces es el paciente el que se tiene que adaptar al medicamento, no el medicamento al paciente y a su patología. El mercado de los medicamentos industrializados tiene un alcance masivo y dejaron de producirse de forma local porque esto es todo un tema geopolítico y económico donde las grandes industrias han acaparado prácticamente toda la producción de medicamentos. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento y la tendencia a recuperar la formulación. Entonces, yo diría a todos los médicos jóvenes que el regresar a la formulación los haría mantenerse muy actuales. Ahora todo el mundo quiere cosas sanas, orgánicas, que no tengan químicos. De alguna manera podemos regresar también en nuestro ámbito y actualizarnos. Fueron muy criticadas las formulaciones, cuestionando su seguridad, su estabilidad y la efectividad. El término de caducidad, que efectivamente varía mucho de un medicamento producido en masa, la estabilidad de los vehículos, todos estos fueron cuestionamientos para poderlos ir desplazando. ¿Y a quiénes están dirigidos? A pacientes con padecimientos sin preparados farmacéuticos específicos, que tienen requerimientos de fórmulas que no se encuentran comercializadas
y que tiene que ser un tema totalmente económico. A la industria no le conviene porque los padecimientos pueden ser tan pequeños y a esto se le llama áreas huérfanas terapéuticas, y las formulaciones vienen a subsanar estas carencias. También nos permite eliminar o sustituir excipientes que sabemos que el paciente no debe consumir o integrar. Nos permite ajustar dosis, y aquí, por ejemplo, la terbinafina, que no tenía una dosis infantil, es posible formularla y ajustar la dosis a los niños, y hay muchos ejemplos al respecto. Y bueno, finalmente, el tema del desabasto de medicamentos, las formulaciones se vuelven una gran opción. Es un tema muy actual en la ciudad. Hace unas semanas no existía la ivermectina por ningún lado porque todo el mundo lo estaba ocupando por el tema de COVID, pero formulado podemos nosotros acceder a esto. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, pueden estar mal elaborados o mal indicados, y podemos tener formulaciones con texturas que nosotros no predecíamos que iban a ser, y una presentación que no necesariamente va a necesitar nuestro paciente. Hay una mayor probabilidad de interacciones porque la formulación no sea la adecuada, se nos precipiten nuestros elementos activos, haya cambios de coloración como oxidación, etcétera. Aquí, por ejemplo, les voy a compartir, muy en el inicio de la residencia, se me ocurrió que una paciente que estaba viendo por melasma y que le estábamos haciendo una triple fórmula para esto, un esteroide, un retinoide y hidroquinona, estaba muy fotosensibilizada, y dije, bueno, le voy a quitar el vehículo y lo que voy a hacer, venía en alcohol porque se va a inflamar más, y se me hizo fácil. Dije, lo voy a hacer en agua destilada. Y regresó la paciente y me dice, doctora, yo no veo que funcione, y me llevó su preparado y pude ver los cristales ahí en el fondo porque la hidroquinona se solubiliza en alcohol, no en agua. Entonces, cosas de iniciativa, de ignorancia, esto puede ser muy importante y decisivo en la respuesta de los pacientes. Estas fórmulas tienen poca información en el envase, y estas son como la mayoría. Hay que individualizar. Y los pasos básicos para poder partir y empezar a formular van a ser los siguientes. Hay que graduar la dosificación de los principios activos, hay que asociar otros principios activos, aunque no necesariamente, pero si lo requerimos, necesitamos buscar sinergia entre nuestros elementos para poder hacerlo. La industria, por ejemplo, tiene peróxido de benzoilo con algún antibiótico y no lo presentan por separado, y no es casualidad, uno inhibe al otro, si se combinan se vuelve una fórmula inestable. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que estar muy al pendiente y saber qué elementos químicos pueden no ser sinérgicos. Hay que seleccionar el vehículo adecuado, y yo me paro aquí. Creo que esta es una parte fundamental, porque empezamos a elegir a un paciente que tiene una piel oleosa, por ejemplo, eritematosa, y se me ocurre formularle algo con un cold cream, aumentando la cantidad de sebo cutáneo, aumentando la inflamación, y no le va a ir muy bien. Entonces, es mejor hacer formulaciones agua-aceite, que son más ligeras, que van a permitir la evaporación del agua en ese tejido edematizado, y vamos a tener una mejor respuesta. Y solamente el cambio del vehículo puede dar la diferencia, aunque los principios activos estén correctamente en concentración administrados, sean sinérgicos, pero si el vehículo no es el adecuado, no va a funcionar. Y aunque la bibliografía lo pone como un cuarto punto, identificar la patología a tratar evidentemente sería lo primero. Y regresando al tema de los vehículos, tenemos
tres grandes elementos necesarios. Las grasas, que pueden ser sólidas, viscosas, líquidas, los polvos y los líquidos, que al mezclarlos vamos a poder tener polvos medicados, como estos polvos con algún antimicótico también en polvo que podemos ver en la farmacia para ponerle al calzado, lociones, que hay un sinnúmero, emulsiones, agua, aceite o aceite, agua, dependiendo de lo que necesitamos, pomadas, ungüentos y pastas. Este es nuestro gran universo. ¿En qué varía esto tan básico con respecto a lo que ofrece la industria? Por ejemplo, una crema emoliente de una marca muy selecta y muy cara en la calidad de estas grasas, por ejemplo. Que tengan una baja acción irritativa, que no contacte, que sea difícil de adquirir por estas características tan especiales. Eso hace más caro una crema o alguna loción. Pero podemos recurrir a elementos muy básicos y muy baratos para lograrlo. Entonces, ¿qué estamos pagando cuando vemos una crema muy cara? La calidad de estos elementos base. Los polvos medicados, estos son los polvos, no son todos, pero son los más empleados. El talco simple, el óxido de zinc, el dióxido de titanio, y aquí me paro. Estos tres polvos blancos tienen características muy similares y el grosor de su molécula hace la diferencia. De ellos diría que el talco es el que tiene la partícula más grande, funciona como microesponjas que cuando lo ponen en un tejido que se encuentra edematizado, solamente por gradiente de concentración va a absorber esa agua que contiene y después va a caer. No se va a absorber, por eso se tiene que estar reaplicando una y otra vez, porque estas microesponjas se van a saturar y va a caer la molécula de polvo. El óxido de zinc y el dióxido de titanio son moléculas más pequeñas que se adhieren mucho más a la piel, permanecen más tiempo y por eso en general vemos que se combina talco y óxido de zinc o talco y dióxido de titanio, y tiene que ver con lograr una mayor adherencia de estas moléculas inertes en la superficie de la piel. La calamina es una molécula intermedia entre las anteriores, suele tener un color rosado y esto le da un aspecto muy agradable a la fórmula. El mejor ejemplo de una loción con calamina pues se encuentra en el mercado y todo mundo sabe de esta loción rosada que se vende masivamente y que las personas aplican. La bentonita, a mí me encanta la bentonita, agregárselo a cualquiera de estos polvos porque es un polvo de hierro y a diferencia de todos los demás, los polvos micronizados de hierro que suelen estar presentes en las bases de maquillajes son capaces de producir un bloqueo de la radiación no ultravioleta, es decir, la luz azul y todo el resto del espectro que recibe nuestra piel y que los filtros solares no necesariamente están cubriendo. Y si hacen ustedes una fórmula y además le agregan bentonita, van a tener un plus en su cubierta. Hablemos de lociones. Las lociones se dividen a grosso modo en soluciones y suspensiones. ¿Qué es una solución? Es una mezcla de líquidos que se ve homogénea. Ustedes la pueden ver, no necesita agitarse, se mantiene siempre igual cuando ustedes la ven. Está indicada en pieles grasas y zonas pilosas porque se va a distribuir mejor. Y les puse aquí un ejemplo de una solución con minoxidil. Aquí tenemos un minoxidil al 5% con etanol y se encuentra
ambos elementos activos en agua destilada. Siempre se debe de poner uso externo, eso es muy importante, y más adelante vamos a hablar de las abreviaturas. Y ahora una suspensión. Aquí tenemos una mezcla de polvos que no se van a diluir, más un líquido, cualquier líquido, y por lo tanto presentan un aspecto turbio, necesitan integrarse, agitarse, siempre que damos suspensiones. Tenemos que repetirle al paciente, tiene usted que agitarlo una y otra vez, y una vez que lo agita, pone o deposita un poco en la palma de su mano o en algún otro lugar, y con sus manos va usted a poner la loción. Evite usar, y eso hay que recalcarlo mucho al paciente, un algodón, porque si ustedes ponen un algodón, los polvos que queremos que lleguen a la piel nunca van a llegar, van a quedarse en el algodón. Una loción alba, que es básica, todos lo han escuchado. Tenemos aquí una formulación muy básica. Tenemos agua destilada, 100 cc, con óxido de zinc y talco, y que tiene la función de poder secar, deshidratar la piel que se encuentra edematosa. Entonces, estas formas, las lociones, son indicadas para grandes zonas, en pieles grasas y en grandes zonas pilosas o muy edematizadas. Las emulsiones pueden ser agua en aceite, y el gran ejemplo es hoy por hoy pues un cold cream. Aquí tenemos cómo se dispersa una grasa en agua formando un film lipídico uniforme. Favorece la penetración de principios activos, y aquí les pongo una fórmula de un cold cream. Tenemos su fase acuosa, que es el agua destilada, y el borato sódico, y se le añade su fase oleosa, el aceite de almendras dulces, la cera blanca y el esperma de ballena, que no es lo que ustedes se imaginan. Tenemos ahora las emulsiones de aceite en agua. En estas se dispersa la grasa en agua, pero con un mayor contenido acuoso. Permite el paso de exudados y una mayor penetración de los principios activos hidrosolubles. Es decir, esta cubre un poco más, va a hacer que se retenga más agua. No va a ser como la otra, que vamos a favorecer la pérdida de agua, pero en esta, lo contrario, vamos a hacer que nuestro ingrediente activo permanezca más tiempo en la superficie cutánea. Aquí les puse un ejemplo, una fórmula de ácido retinoico con un excipiente para gel acuoso, y este es un buen ejemplo de una emulsión aceite en agua. Las pomadas y los ungüentos. Bueno, aquí tenemos una mezcla de grasas líquidas, que puede ser aceite de oliva o aceite de coco. Se le agrega una grasa semisólida, que puede ser la vaselina o la lanolina. En general, ustedes saben que los dermatólogos no nos gusta usar la lanolina porque es muy contactante. Y les pongo aquí un ejemplo de un ungüento. Tenemos la vaselina como base, urea y un ácido salicílico, que usamos mucho para queratodermias o para verrugas vulgares. Estas van a impedir la pérdida de agua transcutánea, y la vaselina va a fungir como si pusiéramos un plástico, literalmente, que va a permitir que las sustancias activas puedan hacer su función por un tiempo más prolongado. Por supuesto, vamos a tener que las lesiones agudas está completamente contraindicada. Si yo me quedo en esto, eso se traspola a lo que nosotros tenemos diariamente en nuestros consultorios. Si yo tengo un paciente que llega con una quemadura y quiero darle un antibiótico, estoy pensando, y yo tengo un antibiótico que viene en crema y un antibiótico, es decir, en cold cream, y uno que viene en ungüento, es decir, petrolato, vaselina. ¿Cuál voy a dar? Voy a dar el que viene en cold cream, no el que viene en petrolato, porque si no voy a aumentar el edema, porque estoy evitando que se pierda agua transcutánea. Esto es la base de todo.
En general, cuando estamos, por ejemplo, ante un paciente con dermatitis atópica, la primera regla que debemos enseñarle a las mamás es, si la piel está inflamada, roja y hinchada, incluso con ampollas, ¿qué tenemos que hacer? Secar. Usamos lociones secantes. Si la piel está roja, ya no está hinchada, pero persiste, empezamos a agregar un poco más de emolientes. Y si la piel está seca, entonces sí podemos usar pomadas, ungüentos que nos van a ayudar a retener el agua en la piel. Las pastas es una mezcla de polvos más grasas. Estas pastas pueden ser oleosas y el ejemplo característico es la pasta del azar y nos crea una muy buena barrera. La pasta del azar, que aquí tiene la fórmula, tiene óxido de zinc, almidón y vaselina. Es una herramienta básica en el arsenal. No hay nadie que no deba tener una pasta del azar para poder usarla en pacientes. A ver, se me ocurre un bebé que tiene una quelitis o que está teniendo, es atópico y cada que come está haciendo zonas eczematosas peribucales. Suelo decirle a la mamá, lave muy bien, agua, seque, reblandece un poquito de pastita del azar, la unta alrededor antes de que el bebé coma y me va a crear una barrera entre esa piel edematosa y el alimento que puede ser altamente irritante. Tenemos también pastas acuosas, que ya lo decía yo, su finalidad es ser secantes. Aquí tienen un ejemplo de una pasta acuosa secante, el famoso gato, una glicerina, agua destilada, talco, óxido de zinc. Aquí podemos jugar mucho en qué tan secante puede ser. Es decir, si yo quiero que sea muy secante, aumento el talco. Si no quiero que se adhiera demasiado a la piel, porque las moléculas del óxido de zinc son muy pequeñas, aumento el talco, no el óxido de zinc. Si lo que deseo es que se adhiera mucho el polvo, entonces invierto la fórmula, aumento el óxido de zinc, pero el talco lo mantengo más bajo. Esto tan básico también nos puede servir como una pantalla. Las pantallas necesitamos por lo menos un 10% de polvos para que funcionen como pantallas, de tal manera que esta pasta acuosa puede servir, repitiéndola, por supuesto, muy frecuentemente, como una pantalla solar en los niños o en pieles atópicas o que no toleran una formulación comercial. Esta es una buena forma de hacerlo. Puede ser también un cold cream con polvos y si quieren que se vea bonita, pues además le agregan bentonita y se va a ver rosita. Está contraindicado en infecciones porque van a hacer que prolifere la flora ahí, los cuadros crónicos y desecativos y las zonas muy pilosas. Pero bueno, necesitamos antes de hacer todo eso poder identificar si nuestras lesiones son secas, muy secas, subagudas, húmedas y exudativas. Y todo lo que les he estado platicando, ustedes tienen que decir qué es lo que yo debo elegir para poder tratar a ese paciente. Elegir la topografía, no es lo mismo tratar una zona, por ejemplo, los pliegues axilares con un esteroide que venga en ungüento, su potencia se va a quintuplicar, que tratarlo con un cold cream a dosis bajas. Y bueno, por supuesto, tenemos también que saber qué principio activo estoy usando. Si yo uso un ácido glicólico que venga en un cold cream, en una axila, porque quiero despigmentar, tengo que pensar que va a ser una zona oclusiva, que está lleno de pliegues, que el medicamento va a tener residuos entre estos pliegues que no van a ser fáciles de quitar y que entonces voy a potencializar la acción y que las posibilidades de que tenga una dermatitis por contacto van a ser muy grandes. Las reglas básicas para una formulación exitosa.
el principio activo, como ya dijimos, y el excipiente, perdón, serán expresados en cantidades o porcentajes absolutos. Es decir, nosotros tenemos que formular y decir, son 30 gramos, y siempre tenemos que subrayar cuánto. Aquí tienen un petrolato con urea, y siempre tiene que rotularse uso externo. Una forma es poner los gramos precisos que yo quiero y necesito, y otra es ponerlo en porcentajes. Aquí tenemos la misma formulación, pero ahora lo voy a hacer en porcentajes. Y yo deseo que en la farmacia me formulen así: necesito una urea al 30% y esta quiero que sea en vaselina, y uso estas abreviaturas CBP, cuánto baste para 100 gramos. Entonces, lo que van a hacer es ponerle 70 gramos para que me quede al 30%. El siempre redondear, hacer 100 gramos o 100 mililitros, hace muy fácil, y como las fórmulas caducan relativamente pronto, se contaminan porque carecen de conservadores. El dar pequeñas fracciones nos ayuda mucho a que el paciente, si las contaminó rápidamente, las elimine y tenga acceso a una fórmula nueva. Hay un tema muy especial. Tenemos que saber cuáles son los activos sinérgicos, como les comentaba antes, para poder evitar que uno invalide al otro. Hay que poner en el rótulo correctamente. Tengo aquí una fórmula, otra vez el ejemplo de la vaselina con urea, y vamos a poner las siglas S y G. Uso externo, que quiere decir rotúlese uso externo. Pueden agregarlo uso externo y nocturno, en fin, pueden ustedes agregar algo. Cuando ustedes ponen ahí una encomienda, en su formulación y en el frasco que va a recibir el paciente, va a decir eso que a ustedes les importa, porque si él llega y solamente ve uso externo, tiene varios frascos y no sabe cuál es el que va en la mañana y cuál va en la noche porque son idénticos, es muy útil. Yo les aconsejo que ahí pongan, además de que es un uso externo, en qué horario tiene que aplicarlo, matutino, vespertino, nocturno, para que no se pierdan entre fórmulas los pacientes. Siempre indicar uso externo. Todos sabemos de los eventos anecdóticos que los maestros nos platicaban, de a quien le hicieron formular unos sobres de magnesia calcinada por verrugas, y regresa el paciente sin verrugas y dice, ¿cómo le fue con los sobres? Muy bien, doctor, muy bien. Solo estuvo difícil comerse los papelitos. Entonces, sí tenemos que explicar, es muy importante explicar cómo vienen, qué es lo que tienen que hacer, y no en esta parte de sígnese. Más adelante tienen ustedes que ser muy descriptivos y no dejarlo a la interpretación del paciente. Y aquí hay otras abreviaturas que me pareció prudente recordarles. El RX, que viene del latín recipere, que quiere decir tomar o toma esto, y que también tiene otra modalidad, que es el RP, dispénsese o tómese. Eso es lo que quiere decir cuando nosotros lo ponemos en nuestro recetario. El sígnese, del latín signar o indicación de administrar el medicamento. El DP o dispénsese o DPS, que quiere decir lo mismo. También quiere decir despáchese, o así se interpreta. Mézclese según arte, MSA. Este es un vocablo muy bonito y es más de una farmacia, una botica más antigua. Mézclese según arte y envases. Y esto es importante porque el farmacéutico sabrá si, por ejemplo, una suspensión debe ir en un
en un recipiente ámbar o no importa si penetra la radiación ultravioleta porque no lo va a afectar, en fin. Hágase y mézclese según arte. Y era una forma de reconocer este arte que tenían los boticarios, los farmacéuticos, a la hora de despachar una fórmula. Y bueno, ¿qué tenemos en México? Y aquí ya entro en el tema de esto que nos está ofreciendo la industria, de poder tener la opción de formular y de resolver algunos temas que siempre han sido un tema complejo, difícil, si no estamos familiarizados con la formulación. Esta es una imagen bellísima, donde pueden ver una gran cantidad de colores Pantone. No hay nadie igual. Hay edades, fototipos, color de piel. Cada uno tenemos un tipo de piel, unos requerimientos muy específicos. Y bueno, la industria nos ha ofrecido una lista de ingredientes activos que podemos nosotros jugar. Es como jugar con un cuadro. ¿Y qué nos está ofreciendo? Vean, esta lista de activos que tenemos el compromiso, si lo estamos usando y si no hacerlo, de poder saber qué hace cada uno de ellos. Tenemos antioxidantes, tenemos antiinflamatorios, tenemos queratolíticos, tenemos despigmentantes y cada uno, en la segunda columna, ustedes pueden ver, tienen acciones específicas y posteriormente tienen las sinergias. Eso es lo que quiere decir todos estos cuadritos en la extrema derecha. Son los componentes sinérgicos entre sí. A eso se refiere. Porque de pronto uno ve el envase y uno no entiende por qué tiene un cuadro en una cara azul y en otro amarillo y en otra rosa y en otro café y en otro rojo. Son principios activos que es posible combinar y que actúan en sinergia. Y vamos a regresar al tema. Hay que individualizar. Y vamos a tener aquí un paso. Tenemos que aquí un paciente, este es un ejemplo muy general, un paciente con acné. Identificamos la patología. Y si ya tengo la patología, ya sé que necesito usar un queratolítico, probablemente un antiinflamatorio. Y recuerdo que trabajando en la residencia, uno de los ejercicios muy disfrutables era decir en las tardes cuando estábamos solo los residentes y decir, todos los pacientes que lleguen hoy vamos a tratar de manejarlos solo con fórmulas magistrales. Entonces era un reto. Y si yo veo esto, diría, bueno, tengo un paciente con acné, ¿qué podría hacer? Tiene lesiones inflamatorias, necesito usar polvos. No puedo usar cold cream ni ungüentos, entonces necesito una loción. Entonces tengo una loción que necesita polvos para que tenga un efecto antiinflamatorio. Ya seleccioné el vehículo. Voy a seleccionar ahora elementos activos. Que los otros, aunque sean polvos inertes, tienen un efecto activo. No es que no lo tengan. Y de este menú que tengo yo y que dispongo, pienso, bueno, ¿puedo usar glicólico? Sí, pero se sensibilizan mucho. Yo preferiría usar algo que me ayudara. Puedo usar el efecto antiinflamatorio del ácido acelaico, que vamos a tener una plática muy exhaustiva más adelante. Tengo un queratolítico como el ácido salicílico, que en este caso viene al 2%, y que es interesante. Tienen aquí una solución de ácido salicílico al 2%, pero si ustedes quieren duplicarlo, pues al mismo envase, viendo esas bases de la formulación, si yo lo quiero al 4, pues entonces van 2 cuadritos, y ya tengo un ácido salicílico al 4%. Los lactopéptidos, que es todo un tema revolucionario, no solamente en acné, en pacientes con atopia, puedo agregarlos. Claro, van a tener, modificando la flora cutánea, un efecto antiinflamatorio por una vía diferente en esta piel.
Y yo con eso me quedaría y puedo empezar a tratar a mi paciente con acné. ¿Qué es muy interesante de esto? Y algo que no había tocado era la base. Estos principios activos los voy a poner en una base. Esta presentación de estos medicamentos nos ofrece una cuya base no es oclusiva, puede usarse en estados inflamatorios y su activo principal es la camelina sativa. Esta, como ven, es una planta que se conoce 3000 años antes de Cristo. Se produce un aceite vegetal que también se puede consumir. Su comercialización ha sido tan importante que hay también pruebas para hacer estas grandes tecnologías muy innovadoras para poder hacer que camine un auto o alguna máquina. También están usando la camelina sativa. Es rica en omega 3, en ácidos grasos poliinsaturados, y de estos, por supuesto, el linolénico y el linoleico ninguna otra planta las tiene tan grandes como ella. Son ricos en tocoferoles, que son antioxidantes, lo que lo hace estable y resistente a la oxidación. Tiene además una alta concentración de vitamina E. Entonces, el vehículo que nos ofrece en esta presentación Universkin, esta es la base. Por eso ellos nos dicen, pueden usar solo la base. Si tienen un paciente que pueden pensar que no vamos a intentar ponerle un activo, podemos empezar solamente con esto y después ir agregando un activo. Y lo más importante y lo más difícil de una formulación es el vehículo. Ya lo tenemos resuelto. Para quienes no están tan familiarizados, diríamos, lo más difícil, creo yo, que es el poder aprender cuál es el vehículo idóneo, está resuelto. Por eso se me hace tan interesante este esquema. Una de las cosas más importantes ya la tienen resuelta. Otra vez, graduar la dosificación de los principios. Ustedes pueden escalar sus principios activos a la concentración que necesite su paciente, desde muy suave hasta exponenciarla de acuerdo a las necesidades. Y bueno, este es a grandes rasgos una breve repaso de las fórmulas magistrales. Para poder hacerlo, uno está años haciéndolo, pero me parece que esto es lo más importante que debe quedarse alguien que va a introducirse en una formulación magistral. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia, por ese recuerdo que México es un país magistralmente desde Mesoamérica, proveedor de sustancias y de menjurjes, para llamarlos la magistral mexicana menjúrgica, para hacer ese silogismo como el doctor Politi le gustan hacer. Pues gracias a ti. Están saludándote, felicitándote de varios lados, la doctora Koreman, gracias a Auvernia y la doctora Silvia Mora. La doctora Palacios nos hace varias preguntas, te manda un saludo. Dani Guzmán, Jenny Loria, toda la banda del club de fans, de los speakers de Allergan, les mandamos un profundo y cordial abrazo a todas y a todos, parte de ese elenco. La medicina personalizada, dicen, da un plus a tu prescripción, porque finalmente hoy regresamos, es la primera pregunta, a una personalización, y todo se personaliza, ¿no? El perfume, la crema, los zapatos, pero finalmente no era la esencia inicial de un paciente, una fórmula, como lo solían hacer tus maestros del Pascua, aprendiéndolo de los franceses que lo aprendieron, de los galos, en todos los sentidos. Sí, es cierto. Creo que esa gran herencia francesa que tenemos los que formulamos debe seguirse enriqueciendo. Y no, hay dos formas de verlo.
Creo que el poder individualizar, porque así debería ser la medicina siempre, individualizar y no como en una frase puse ahí, los enfermos, ajustarse a lo que la industria quiere ofrecernos, es lo fundamental. Pero si ustedes quieren darle una visión de actualidad, estaríamos totalmente actualizados y en tendencia formulando. Te felicita y manda un abrazo a la doctora Liébana de Querétaro. Nos preguntan ahorita en otra sesión que tendremos las combinaciones, ¿no? Muy padre plática, te saluda el doctor Adame, saludos Silvia, de muchos lados el doctor Rosales nos hace una pregunta porque iremos más a fondo en las formulaciones magistrales, eso fue como un inicio de apetito y nos propusiste una sesión posterior para ahondar ya en cómo combinar, cómo atender ya las bases de la cocina de formulación magistral. Si alguna vez has utilizado la solución de Vleming para acné inflamatorio severo, nos pregunta desde San Juan del Río un doctor. No la he usado. Hay una fórmula como formulación que en el PASCA usamos mucho y que el maestro Malacara nos enseñaba a todos y que es una fórmula que todos conocemos como la otra, que es extraordinaria y cada uno le hemos dado un detalle muy particular. Y que quizá, doctor, usted también la conozca y que nos permite poder tratar desde pacientes con acnés comedónicos muy severos hasta acnés inflamatorios, solamente cambiando las concentraciones de los elementos. Pero esta en particular no la conozco. Perfecto. Para empezar por el inicio, para los jóvenes que arrancan y los que no tienen suerte de cursar o en el PASCO o en otros lados todavía con reminiscencias de formulaciones magistrales o cursos formales, ¿cuál es para ti la base de la magistral para un dermatólogo, un médico que se dedica a la piel? ¿Qué no podría hacer falta si tuvieras que escoger muy pocos activos? Es una pregunta que nos hacen, ¿no? Los más importantes de tu prescripción. Yo creo que de forma general, si yo pienso, lo primero que alguien que va a formular tendría que pensar es cuál es mi universo de pacientes. Estoy viendo más acné, más pacientes con procesos inflamatorios, por ejemplo, pacientes con rosácea granulomatosa o solamente pacientes dermocosméticos donde el melasma, el fotodaño y envejecimiento son lo que corresponde a mi consulta. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es hacer una lista de sus padecimientos en sus localidades, porque lo que yo veo en mi consulta no es lo mismo que está viendo un paciente, perdón, un médico en Quintana Roo o en Chihuahua. Una vez que ustedes identifican qué es, cuál es la patología que más ven, entonces sí, regresan a la lista. Yo no haría de inicio, aunque, perdón, Emanuel, hay como una selección básica para que ustedes puedan jugar con ella, pero una vez que tienen esto, ustedes tienen que decir, estas son mis patologías, y entonces sí voy a jugar con 5, con 10, pero siempre deben de partir de cuál es su realidad, donde ustedes están. Si no, se van a sentir muy defraudados de tener elementos activos extraordinarios, pero que van a tener un paciente cada 6 meses y pueden sentirse violentados, de decir, ¿por qué compré esto que no estoy utilizando? Más bien la pregunta sería, no conozco yo mis necesidades y entonces hice una mala elección. Gracias por decirnos que finalmente puedes estar en una zona calurosa, en una zona con ciertos fototipos, en una zona con ciertas patologías
y ahí justamente te adaptas a tu mercado local, así que no hay reglas, pero claro que los retinoicos y otros productos son la base, ¿no? Pigmento, hidratación, rejuvenecimiento o renovación celular. La doctora Laura Galván te saluda y te felicita y dice, gracias a mi querida maestra, un placer escucharla y refrescar mis conocimientos. ¿Qué libros sugieres a tus colegas comprar o qué documentación o qué bibliografía podrías sugerir a los que quieren saber un poquito más del tema? Ok. Las publicaciones españolas son extraordinarias en fórmula. Por supuesto, francesas, la escuela americana no es como muy de formular, así es que yo les diría, váyanse a las raíces. Hay publicaciones, muchas publicaciones en las actas en la revista de las actas dermosifilográficas. Ahí van a encontrar una buena literatura. Alguien que no tiene nada, absolutamente nada, por favor váyanse al apéndice del libro del doctor Arenas, por supuesto, al libro del doctor Amado Saúl, que tuve la fortuna alguna vez de tener un taller de fórmula magistral con él, que fue una delicia escucharlo, y además preparar una pasta del azar con él. Entonces, sí, yo creo que esos dos, en esos breves compendios de fórmulas que tienen, digan, voy a aprenderme estas fórmulas, y una vez que dominen esas, de forma paralela, ustedes pueden ir aplicando estas con esta gama de activos tan finos que tiene la línea, hay que decirlo, muy finos y algunos muy raros que no se encuentran fácilmente o que no están definitivamente disponibles más que en esta presentación que está dando Universkin. Pues gracias por eso. Vamos a pasar a la doctora Cristina. Detalle algunas de las referencias numerosas de esa magistral. Saludos a la doctora Gertrudis Lacayo, otra grande formuladora contemporánea del Roberto Arenas y también depositaria de su propia marca. Hay varias empresas que formulan en México. Universkin es una propuesta. Hay laboratorios dedicados a hacer tus fórmulas a tu nombre. Y finalmente regresar a que el doctor hoy está regresando a la formulación magistral, pero el QFB también lo había abandonado. Entonces tiene que ser una alianza entre el químico, farmacéutico, biólogo y el doctor, volver a redescubrir el poder de la magistral o el poder magistral de la formulación, dicho de otra forma. Te queremos agradecer mucho. Una última pregunta antes de pasar a la semana que entra. ¿Para ti es más una ciencia o más un arte en la formulación magistral? Ay, qué bonita pregunta. Ambas, sin duda, ambas. Hay que enamorarse de esto. Yo puedo decirles que sin duda, siendo estudiante y llegando a un consultorio donde mi maestro era un dermatólogo, el verlo formular y ayudarle a hacer sus fórmulas fue lo que me enamoró de la dermatología. Si me preguntan por qué soy dermatóloga, porque a mí me sorprendió esta posibilidad. Se me hizo maravilloso y por eso soy dermatóloga. Una fórmula magistral fue lo que me encantó para hacerlo. Es sin duda un arte, sin duda una ciencia. Muy bien, qué elocuente respuesta. Te agradezco mucho y nuevamente un saludo al doctor Barrera hasta Tamaulipas, un saludo a todo el país conectados, numerosos el día de hoy para estar contigo justamente volviendo a la base de las gamas de música que son del dermatólogo, sus fórmulas y menjurjes, parece a veces de demiurgos, ¿no? De creación, un poco de alquimia y sin duda hay un poco de eso y esa magia. Agregaría que es un arte, es una ciencia, pero también es mágica, como México, un país de tradición mística, mágica. Gracias, Silvia. No te nos vayas. Mostramos los datos de la doctora Silvia Mora, por favor. Y lo que vamos a tener semana que entra. Contacten a la doctora Silvia, vuelven a pasar sus datos, por favor, para que los veamos, silviamora.com. Y también te seguimos en red de Instagram, DocSilMor, doctora Silvia Mora.
Gracias por esa primera edición. Semana que entra, colegas tuyos, tendremos un elenco también de 2 dermatólogos con nosotros. El doctor Roldán el día jueves y el doctor Haidar el día viernes. Justamente hablando de Asielaico, el doctor Haidar, también otro egresado de tu hospital, el día viernes a las 10 de la mañana. Y el día jueves hablaremos de cáncer de piel con un abordaje muy interesante con el doctor Roldán. Como lo saben, experto en la UNAM, con la doctora Samira Barragán, que le mandamos un saludo, y todo el elenco de los dermatooncos que están en la UNAM en investigación y en dermatopato. El licenciado Francisco Pancho Pelate estará con ustedes el martes a las 13 horas, porque nos han pedido muchos de, oye, quiero hacer mi e-commerce, mi venta en línea, ayúdame, no sé por dónde empiezo. También es otro arte, otro negocio, otra cosa también para abrirte el apetito. No es fácil, pero hay soluciones y te diremos cómo el día martes a las 13. Con eso terminamos. No dejen de ver, por favor, siempre las recetas de cocina de Sweet Madness. Nuestras chefs de comidas orgánicas también, 100% formuladas magistralmente en una cocina, sin conservadores y con mucho cariño, como la doctora prepara sus magistrales. El día viernes les damos todos los viernes unas fórmulas de cocina, justamente ahí en el canal de YouTube Auvernia Oficial, nuestras redes. No dejes de evaluarnos, por favor. En SurveyMonkey no dejes de bajar tus diplomas, tus constancias en auvernia.mx/registro. Pronto estamos evolucionando el modelo con valor curricular. Esperemos lograrlo en este año para ti. Lo has pedido. Auvernia Oficial, canal de YouTube, siempre la repetición. No dejes de ver también nuestro Auvernia Oficial en Facebook, Instagram y en YouTube, porque ahí puedes siempre conversar y volver a tener contacto con nosotros. Y un distribuidor oficial de Auvernia en todo el país, siempre atentos a darte el producto y el servicio que mereces para tus pacientes. Online Virtual Education, con eso terminamos, Silvia, con broche de oro esa 14ª semana. Queremos agradecer a todo el equipo, Diana, Yair, Adriana, Pancho, Brandon, todo el equipo de diseño, el equipo de Karen y Rocío Digital y Diseño que hacen eso posible. Gracias por ser parte de esa gran aventura, gracias por seguir compartiendo un tema que pocos te conocían, les diste otra cara, no todo es toxina, no todo es relleno. También vean que en Auvernia somos incluyentes y en OVE hay de todo para todos. Es como la medicina, incluyente, integrativa. Muchísimas gracias, Silvia. Una palabra para terminar esa semana y un saludo especial. Por favor, formulen, no dejen que este gran arte se pierda. Pues gracias por ser depositarios. Saludos, doctora Palacios, gracias por tus comentarios. Depositarios de una larguísima tradición milenaria, no nada más mundial, pero mexicana. Y pues esperemos como Auvernia contribuir a eso y un día, ¿por qué no? Tener una formulación magistral mexicana para el mundo. Sería un gran logro, ¿no? Una gran aventura. ¿Por qué no? Soñemos en grande, pensemos en que todo da vuelta y estamos en el ciclo de regresar a lo natural, lo orgánico, lo magistral, pues es el momento idóneo para que las generaciones de residentes nos pidan más cursos. Seguramente a la doctora le encantaría participar en una plataforma más amplia, más formalizada y sobre todo, pues más larga, porque eso es como la música. En 2 horas no aprendes ni cosquillas. Nada más el apetito, ¿no? Se nos hizo agua en la boca. Gracias, equipo. Gracias, Silvia, por ese consejo. Y gracias por seguir siendo, pues, depositaria de tus maestros y de la tradición de la clínica dermatológica del Hospital Pascua. Orgullosamente del Hospital Pascua. Gracias a ti, Silvia. Un excelente viernes, mañana y excelente fin de semana para ti y los tuyos. Y cuídate en tus consultas. Siempre COVID no nos ha dejado y, pues, más que nunca es el momento de extremar precauciones. Hasta el día martes 1, les mandamos la agenda, les mandamos la repetición. Conéctate en Online Virtual Education. Ha sido un placer. Soy Emanuel. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.